todo el día con escalofríos, vomitando. Ahora ya no. En el hospital Cusheri, por ejemplo, no se operan niños porque no hay anestesiólogos pediatras. Yo no opero ningún niño si no tengo un anestesiólogo pediatra que me, que me garantice de alguna forma un posoperatorio sin complicaciones. Entonces, muchas cosas han cambiado, ¿no? Las técnicas quirúrgicas, los equipamientos y también la infraestructura de los hospitales. Tenemos que la mortalidad infantil en el año 1950 era de 136 por 1000 nacidos vivos. Actualmente está por debajo de 10 por 1000 la mortalidad infantil en algunos países. La mortalidad neonatal en algunos países como Chile, Cuba y otros que tienen un sistema de salud, no digo de especialidades, pero sí de salud pública, pues tenemos 6 por cada 1000 nacidos vivos, la muerte neonatal. En Bolivia, pues tenemos cifras mucho más tristes, más pobres, ¿no? En Bolivia la mortalidad neonatal es del 14.3 por cada 1000 nacidos vivos. El objetivo es llegar a 10 o menos, ¿no? Pero se está avanzando harto con todo lo que les he mencionado. Para que ustedes sepan y no se olviden nunca, porque más tarde, cuando les toque dar el examen de grado, les van a preguntar cuál es la tasa de mortalidad neonatal y cuáles son las causas de mortalidad neonatal. Las causas de mortalidad neonatal son dos: la prematuridad y la infección. Tenemos un porcentaje más o menos parecido, el 32% de las infecciones. Las infecciones se refieren a la sepsis neonatal, que son causa de mortalidad neonatal, y la prematurez, niños con prematuros, que constituyen un 30% de causa de mortalidad neonatal. Hay otras causas como la asfixia, problemas respiratorios, malformaciones congénitas que ahora vamos a ver en este capítulo, causas mal definidas y otras causas que no conocemos, pero son más o menos lo que vamos a ver como problemas en el recién nacido. En este capítulo vamos a ver el manejo de aquellas patologías del recién nacido que constituyen urgencias y a veces emergencias, muchas de ellas desde el momento mismo del nacimiento. El objetivo es que ustedes no tengan conocimientos de especialistas, sino conocimientos básicos para que ustedes en su práctica, ya sea en su año de provincia o en el área rural o en el internado, o cuando estén esperando hacer una especialidad, trabajen en algún centro, puedan ustedes conocer estas patologías, hacer un diagnóstico, estabilizar el paciente y referirlo a un tercer nivel donde hagan el tratamiento definitivo. ¿Ya? Hay un grupo de patologías que las vamos a mencionar, que deben tener algún conocimiento que existen estas patologías en un recién nacido, y podemos dar algunas pautas en el manejo de algunas situaciones con las que ustedes como estudiantes o internos o médicos de guardia o médicos generales pueden enfrentarse en el quehacer de su rotación como internos o en sus prácticas en el campo, en el área rural, o como médicos generales en algún hospital de segundo o primer nivel. Vamos a hablar del recién nacido malformado. Antes, yo me acuerdo cuando hacía mi internado en la maternidad, éramos 2 internos que teníamos cada uno unas 4, 5 o 6 pacientes en trabajo de parto con diferentes tiempos. Algunas ya estaban con 3, 4, 8 de dilatación, y nosotros
controlábamos a esos pacientes y atendíamos el parto, ¿no? Cuando era parto eutóxico normal. Cuando estábamos al lado de una mamá joven, con toda la ilusión de recibir a su primer bebé, nosotros la acompañábamos para disminuir el estrés y el dolor y la desesperación de ellas de ver a su hijo recién nacido. Y qué triste es ver que a veces estos niños nacían con alguna malformación congénita. Era una sorpresa para nosotros y para la familia que llegue un niño malformado. Ahora ya no es una sorpresa. Tenemos la posibilidad de, con algunos procedimientos de apoyo diagnóstico, podamos saber que un niño está viniendo malformado. Ya podemos saber desde el momento de la concepción algunos problemas que puedan tener estos niños o algunas malformaciones congénitas o cromosomopatías que pueden ser incompatibles con la vida. También constituye un adelanto el hecho de saber que un niño está viniendo con algún problema para poder recibir o atender ese parto en un hospital de mayor complejidad donde el niño sea recibido y que se le brinde una atención especializada, ¿no? Y lograr una mayor sobrevida de estos recién nacidos. Entonces eso es importante. Lastimosamente no en todos los hospitales se cuentan con procedimientos diagnósticos para determinar si un niño está viniendo malformado o no. En la mayoría de los hospitales de primer nivel, de segundo nivel, tenemos la ecografía como un procedimiento diagnóstico para determinar la fecha probable de parto, la edad gestacional, pero no está subvencionada la ecografía para determinar malformaciones congénitas. Ecografías 3D, 4D o morfológicas para ver algunos detalles, pero seguramente con el tiempo vamos a tener oportunidades de contar con este procedimiento en hospitales públicos. En forma particular, cada mamá que está esperando su bebé puede hacerse una radiografía y ver cómo está su bebé. Hasta puede ver hasta lunares en el niño, ¿no? Pero todavía no está al alcance de todos los hospitales públicos. Pero sin embargo, ya podemos nosotros saber de que existen procedimientos para determinar alguna malformación en el recién nacido o en el niño que está por nacer. Bueno, las malformaciones congénitas para efecto del manejo médico se pueden clasificar en compatibles con la vida y algunas que son incompatibles con la vida. Las primeras que son compatibles con la vida son aquellas que se pueden, que no constituyen un peligro de muerte y pueden postergarse. O sea, es decir, el tratamiento, el corregir estas malformaciones puede programarse posteriormente sin que exista ningún riesgo. Por ejemplo, tenemos el labio leporino, que podemos esperar hasta los 3 meses para hacer la reparación del labio, luego del paladar, un pie equinovaro, una displasia de caderas, donde vamos a diagnosticar muchas veces a los 3 meses. Son defectos o malformaciones que no son, que son compatibles con la vida, que no corren riesgo de muerte. Pero hay otras que si no se tratan llevan irremediablemente a la muerte. En este grupo de malformaciones hay 2 tipos, aquellas que no tienen solución y que son letales per se, como aquellos niños que nacen con o vienen con anencefalia, raquisquisis, agenesia renal bilateral, algunas cardiopatías complejas, son niños que vienen con estas malformaciones que no son compatibles con la vida, ¿no? Es decir, no tienen solución. Pero hay otro tipo de malformaciones que son incompatibles cuando cuando el diagnóstico es muy tardío, ¿no? Aquellas malformaciones que diagnosticadas y tratadas en forma precoz y oportunamente tienen la oportunidad de sobrevivir.
Y eso es lo que yo quisiera que presten atención y conozcan esas patologías que ustedes van a ver con alguna frecuencia cuando ya empiecen a trabajar como internos o como médicos generales. Vamos a revisar un poco estas patologías. Aquí tenemos, por ejemplo, un niño con una anencefalia que de hecho es incompatible con la vida, no tiene cerebro y además estas malformaciones vienen acompañadas de otras que son graves también, que hacen que sea incompatible la vida de estos niños. Aquí tenemos una malformación del pabellón auricular y del conducto auditivo, que tiene que ver también con malformaciones renales y que, a ver, me parece que alguien quiere entrar. Me gustaría que todos se registren puntualmente para evitar interrupciones de la clase, ¿no? Bueno, entonces tenemos este niño con anencefalia. Vamos a ver otras fotografías de pacientes que tienen problemas incompatibles con la vida. Aquí tenemos niños con anencefalia y otras malformaciones que nosotros podríamos diagnosticar en forma prenatal, ¿no? Y tomar alguna determinación en el curso del embarazo. Entonces, el diagnóstico prenatal ha permitido un gran avance. La mayoría de los defectos estructurales del feto pueden ser diagnosticados con una ecografía. Ello permite, en algunos casos, interrumpir el embarazo cuando el niño es viable. Digamos, tenemos una malformación que está dañando algún órgano, como ser, por ejemplo, unas valvas ureterales que están provocando una hidronefrosis y provocando un daño de la corteza renal. Y si sigue el embarazo hasta que termine, que exista el parto o la cesárea, pueden ya tener un daño irreversible. Entonces se suspende el embarazo cuando el feto es viable, más o menos a las 22 semanas, y luego se corrige el defecto y se lo mantiene el niño con soportes en incubadora, con qué sé yo, con todo lo que necesita el niño para poder sobrevivir. Pero se le corrige el defecto para evitar un daño irreversible. Puede haber también una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, donde cada vez va poniéndose más grave, aumentando la presión, presionando sobre la corteza cerebral y provocando una anencefalia. Entonces se interrumpe cuando el niño es viable y se corrige el defecto. Entonces esa posibilidad nos da el diagnóstico prenatal. Inclusive podemos, en algunos casos, como se hace en otras partes, aquí yo no lo he hecho nunca, ojalá que tuviera la oportunidad de hacerlo, tuviera la capacidad de hacerlo, una cirugía intrauterina que se hace en otras partes con equipos sofisticados, microcirugías y con todo el apoyo de equipos para terapia intensiva. Entonces se pueden diagnosticar algunos problemas que pueden ser corregidos antes de que el niño esté viable. Se hace una cirugía intrauterina, ¿no? En casos de valvas ureterales que van a dañar en forma irreversible los riñones, una megavejiga, hernias diafragmáticas, inclusive en algunos casos se había iniciado esta cirugía intrauterina con niños que tenían labio leporino para corregirse el defecto y que puedan nacer y no causar una sorpresa desagradable en una pareja joven que esperan con tanta ilusión su primer hijo. Entonces corregían el defecto y hacían que el niño nazca no tan visiblemente defectuoso, ¿no? Pero no valía la pena, pues, ver
las ventajas y desventajas de esta cirugía en una patología que no ponía en riesgo la vida del paciente. Entonces había más riesgo que beneficio. Pero esta cirugía intrauterina se hace en algunos casos para evitar un mayor daño. En la hernia diafragmática se ha hecho, pero no se ha conseguido un buen resultado, ¿no? Vamos a hablar de eso más tarde. Pero en valvas ureterales, donde existe daño renal irreversible, si es que no se corrige esto, entonces se puede hacer con buenos resultados, ¿no? Y esto se logra a través de un diagnóstico prenatal. Aquí tenemos una cirugía intrauterina donde vemos el útero de la mamá, la incisión que se hace en el útero y donde se lo saca al fetito para corregirle el defecto, volverlo a introducir al útero y que siga el embarazo ya con el defecto corregido. Este es un niño que tenía valvas ureterales y que estaba corriendo el riesgo de un daño renal irreversible, incompatible con la vida. Este niño ya, bueno, este fetito que se ve aquí sacando la manito por la incisión, ahora es una persona adulta que alguna vez se ha presentado en la televisión contando su historia de que fue operado y esta es la foto de su cirugía. Pero es una persona normal que gracias a esta cirugía tiene una vida normal, ¿no? Doctor, una ¿Sí? pregunta. En estas ocasiones, lo líquido amniótico no sale todo y no tiene un riesgo un tanto cuanto elevado ahí. No. Ustedes saben que el líquido amniótico se va produciendo permanentemente, ¿no? Y el niño deglute ese líquido amniótico y es parte inclusive de algunas sustancias nutritivas para el feto. Cuando hay alguna obstrucción a nivel intestinal, pues ese líquido es vomitado. Entonces aumenta el líquido amniótico porque no deja de producirse. Entonces lo que viene a constituir lo que se llama un polihidroamnios, que también es un signo de alguna malformación, especialmente de una obstrucción intestinal. Pero no hay problema con el líquido amniótico. Puede en el momento de hacer la incisión, retirar el líquido amniótico y volverlo a introducir y se sigue formando el líquido amniótico, ¿no? No hay ningún problema. Sí, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les decía, esta persona es adulta, mayor ya, y cuenta su historia, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, otra fotografía, donde se ve la incisión y la manito que sale casualmente agarrando el dedo del cirujano. Bueno, son fotos impresionantes, increíbles. Esto se ha logrado con el avance de la medicina. Y esto es poco en comparación a otros avances, más que inclusive con el reemplazo de órganos. ¿Quién iba a pensar que hay tanta gente viviendo con hígados o riñones que no son de ellos, ¿no? El trasplante de órganos que ha llevado también a la delincuencia, a hacer tráfico de órganos, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora. Tenemos entonces que el diagnóstico prenatal hace de que se prepare un equipo médico para recibir a un niño que tiene alguna malformación y que requiera de un tratamiento especializado con terapia intensiva para lograr la sobrevida de estos pacientes. Siempre tienen que tener en cuenta de que no es lograr que sobreviva un bebé, es que sobreviva sin daño ninguno, en ningún órgano y menos de un daño neurológico. Entonces, todo lo que se puede hacer por un feto, por un recién nacido, pretérmino o que sea sometido a una cirugía intrauterina, tiene que ver también con que el niño no sufra episodios o momentos, segundos de hipoxia.
con falta de irrigación cerebral, lo que va a dar lugar, aunque el niño sobreviva rosadito y se vaya a su casa con la mamá, pero tenga un daño neurológico. Entonces, eso no tiene sentido, de que uno le salve la vida, pero que tenga un daño neurológico, que más tarde se va a manifestar. Entonces, todo tiene que ser tan bien preparado con los profesionales especializados en centros de alta capacidad de resolución de problemas que son complicados, ¿no? Entonces, también hace de que se pueda planificar un tratamiento adecuado para estas malformaciones. Como vamos a ver en un tercer capítulo en la tercera clase que les voy a dar, existe la posibilidad de hacer diagnósticos mucho más finos de otras malformaciones con otras técnicas de apoyo diagnóstico junto con la ecografía. Bueno, lo importante es que ustedes, como médicos internos más tarde o médicos generales, tengan la posibilidad de diagnosticar algunas de estas patologías y a estabilizar al paciente para referirlo en buenas condiciones con un diagnóstico. Qué lindo es que ustedes reciban un niño, hagan un diagnóstico, lo estabilicen y lo refieran con un diagnóstico. Paciente, digamos, con una, qué sé yo, con una atresia de esófago, con una patología que más tarde vamos a ver, y lo manden en buenas condiciones. Ese es el objetivo que tiene la revisión de estos temas, ¿no? Bueno, en algunos casos, en algunos centros que no contamos con estos recursos, vamos a tener siempre la sorpresa de vernos frente a un paciente con alguna malformación. Lamentablemente no todos los servicios tienen la posibilidad de tener estos apoyos diagnósticos donde se puede hacer un diagnóstico prenatal. Entonces vamos a ver algunas patologías que van a constituir en muchos casos sorpresa para ustedes, pero que ustedes puedan sospechar y hacer un diagnóstico, hacer una estabilización del paciente y referirlos en buenas condiciones con un diagnóstico apropiado, un manejo apropiado. Bueno, vamos a ir de arriba abajo, vamos a hablar primero vamos a clasificar en 3 grupos estas urgencias o emergencias neonatales. Vamos a dejar a un lado las urgencias urogenitales, las urgencias cardiovasculares, las urgencias neurológicas, porque eso ya han debido ustedes, por lo menos, llevar durante su formación en esas especialidades, ¿no? En neurología, en cardiología, en urología, etc. Nosotros vamos a hablar de las urgencias o emergencias respiratorias, aquellas urgencias que se manifiestan con dificultad respiratoria, las urgencias que se manifiestan con problemas gastrointestinales, especialmente obstrucción intestinal y defectos de la pared abdominal. O sea, esos 3 capítulos los vamos a avanzar. Hoy día vamos a hablar del primer capítulo de las urgencias o emergencias que se manifiestan con dificultad respiratoria. Bueno, vamos a ir de arriba abajo y donde ustedes quieran me detienen y me preguntan si no están entendiendo bien. Lo voy a hacer lo más claro posible. Ustedes reciben a un niño cuando estén haciendo su internado, junto con el pediatra, lo llevan, nace bien, rosadito, no tiene ningún problema y lo mandan con la mamá para que le dé el pecho en alojamiento conjunto. De pronto la mamá grita y lo llama al interno: doctor, por favor, mire, le estoy dando de lactar a mi bebé y cuando le doy de lactar se pone moradito. Entonces quiere decir que el niño está respirando por la boca y cuando la boca la ocupa para lactar se asfixia porque tiene una obstrucción a nivel de las fosas nasales que se denomina atresia de Coanas. Esto lo van a ver con alguna frecuencia
el niño se pone morado al lactar y es porque tiene obstruidas las fosas nasales. ¿Ya? Entonces, tenemos otro síndrome como el síndrome de Pierre-Lavin, que es un síndrome, una malformación que consiste en una micrognatia, o sea, el tamaño muy reducido del maxilar inferior, lo que hace que la lengua protruya y parezca una macroglosia que al introducir la lengua dentro de la cavidad oral pueda obstruir la vía aérea y provocar la muerte por asfixia. Tenemos tumores, higroma quístico, que es un tumor de vasos linfáticos que no pueden vaciar su contenido al torrente linfático y se manifiestan como una masa que puede obstruir la vía aérea, puede desplazarse hacia la laringe, la tráquea, el mediastino, provocando la muerte por asfixia al paciente. Esto ustedes lo van a ver apenas nazca el niño, una masa que está ocupando un lugar en el cuello, en la cara, y provocando en el niño una gran dificultad respiratoria que se manifiesta con un estridor o una respiración ruidosa. Entonces ustedes tienen que saber qué hacer en esos casos para que el niño no se deteriore, no se muera y sea trasladado a un centro más complejo, ¿no? Tenemos macroglosia, un aumento del tamaño de la lengua, una macroglosia primaria por una hipertrofia muscular o la presencia de tumores vasculares que ustedes muchos deben tener o han visto en algún familiar, unas manchitas rojo-vinosas que pueden estar en cualquier parte del cuerpo, en las manos, en el tórax, en la cara, en la vía aérea, puede haber un hemangioma en la boca que pueda obstruir la vía aérea. Todo eso vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las causas quirúrgicas que se presentan como insuficiencia respiratoria en el recién nacido. En la nariz tenemos tumores o quistes, puede haber un encefalocele nasal y la atresia de Coanas que mencionábamos, que se puede, al ver la cianosis durante la lactancia, se puede confirmar el diagnóstico introduciendo una sonda por la nariz y si no pasa esta sonda vamos a suponer que es una atresia de Coanas. Puede ser visible a simple vista con una linternita, ver las fosas nasales y la presencia de estas membranas que puede ser en ambas fosas o en una sola. Ya, entonces en estos casos ustedes tienen que hacer una intubación, poner una vía, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, evitar que el niño se asfixie y referirlo a un tercer nivel para que se haga la solución quirúrgica de la atresia. En algunos casos, en los centros, hay internos que han tenido la osadía de reparar esto, agarrando y haciendo un retiro de esta escisión de la membrana que está obstruyendo y poner un tubito de suero o una sonda Foley, un pedazo para evitar la hemorragia, y que respire el niño a través del tubito. Pero generalmente se lo refiere calientito, intubadito a un tercer nivel. Aquí tenemos una atresia de Coanas con una obstrucción membranosa, hasta puede tener una obstrucción por una membrana o puede tener hueso también. Puede ser completa o incompleta, que obstruye las fosas nasales. Ratito vamos a volver a ver, están queriendo ingresar. Yo les pido, por favor, Yasmín o Jennifer Guzmán, pues sé más puntual para que no entres a media clase, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí vemos la atresia de Coanas y la forma de... Se hace la excisión de la membrana y se colocan estas colleras, se llaman así, o tubos, donde se evita la hemorragia y se permite la entrada de aire libre y la lactancia normal del recién nacido.
Bueno, tenemos la micrognatia, que es parte del síndrome de Pierre-Rabin, que ustedes van a tener la oportunidad de leer con mayor detalle. Los voy a dejar en la grabación. Luego tenemos, en estos casos de síndrome de Pierre-Rabin con una micrognatia, la lengua sobresale y muchas veces puede obstruir la vía aérea. Antes se hacía la sutura de la punta de la lengua al labio inferior para evitar que la lengua obstruya la vía aérea. Se puede colocar en decúbito ventral para que por gravedad la lengua quede afuera y rápidamente el maxilar va creciendo o se hace una cirugía, ¿no? Pero la cosa es evitar que el niño se asfixie. Para eso está intubarlo y referirlo a un tercero. Ustedes tienen que aprender a intubar sí o sí, y eso van a tener oportunidad de hacerlo en el internado, ¿no? Cuando roten en cirugía o en ginecobstetricia y se pongan al lado del anestesiólogo para que les enseñe a intubar. Bueno, puede haber una macroglosia, una hipertrofia de los músculos de la lengua, que es una macroglosia primaria, o puede haber un aumento del tamaño de la lengua por tumores, hemangiomas, linfangiomas, que pueden dar lugar a la obstrucción de la vía aérea. Linfangiomas, que son tumores quísticos de contenido acuoso, que no se vacían a la vía venosa o a la circulación linfática y se presentan como grandes tumores que pueden obstruir la vía aérea. El teratoma, que es un tumor que generalmente se ve en la región sacra, que tiene todas las capas dérmicas. Si ustedes leen una literatura de algún medicamento, puede decir, este medicamento todavía no se ha comprobado la acción teratogénica de este medicamento administrado a una mamá que está en sus 3 primeros meses de embarazo. Su acción teratogénica, quiere decir su acción de malformación, de deformidad, de monstruosidad, ¿no? El teratoma es un tumor que tiene uñas, dientes, pelos y que puede estar en cualquier parte del cuerpo. Puede estar en la vía aérea, dentro de la boca, en el cuello, donde va a obstruir la vía aérea. Ustedes pueden, en el momento de nacer, ver esto. ¿Y qué hacer? Intubar al niño y evitar de que haya una obstrucción de la vía aérea por la presencia de estos tumores. Aquí vamos a ver algunas fotografías de estos tumores. Aquí tenemos una micrognatia, un niño con Pierre-Rabin que tiene una micrognatia, ¿no? Pero ya se solucionó su problema. Luego tenemos un épulis, que es un tumor congénito de células granulosas que se ve en las encías y que puede crecer y obstruir la vía aérea, ¿no? Entonces, en este caso se intuba y se refiere al paciente a un tercer nivel donde le van a retirar esta tumoración, ¿no? Son niños que nacen así, ustedes tienen que ver, esto se llama épulis congénito. Aquí tenemos un hemangioma en la cavidad oral. Es una persona mayor, pero para que ustedes vean que puede existir este tumor vascular, que son malformaciones vasculares que pueden ser apenas una mancha, como grandes tumores que pueden complicar la vía aérea, ¿no? Aquí tenemos una macroglosia primaria, una hipertrofia muscular de la lengua que va a obstruir la vía aérea. Entonces a este niño inmediatamente se lo intuba, aquí se lo intuba y luego se hace la cirugía para la reducción de la lengua. Este es un Pierre-Rabin con una micrognatia, ya ha pasado la etapa peligrosa. Bueno, aquí hay una descripción de todo lo que es el síndrome de Pierre-Rabin y otras patologías que se pueden observar a nivel de la vía aérea, en la laringe, o sea, obstrucciones a nivel de la laringe por membranas laringeas, por un linfangioma, un hemangioma, un teratoma. Aquí vamos a ver estos tumores para que ustedes se familiaricen, porque
de pronto van a ver, estos son hemangiomas que pueden estar en un brazo, en el mentón, en el labio, en toda la cara, con lesiones ya que se han producido como complicaciones. En algunos casos, antes se ligaba la carótida segundos para ir retirando poco a poco estos hemangiomas. Ahora hay sustancias esclerosantes que van disminuyendo el tamaño de estos hemangiomas, ¿no? Estos hemangiomas pueden estar dentro de la boca o la vía aérea, ¿no? Aquí tenemos más hemangiomas en la lengua, que van a obstruir la vía aérea, en el labio, en la nariz, con piel cubriendo o a flor de piel. Difíciles de tratar. Un hemangioma subglótico que es mortal, que es un hallazgo. Aquí tenemos un hemangioma que ocupa toda la parte del hombro y la región cervical y el cuello, donde en un recién nacido va a ser una causa de asfixia y de muerte por asfixia. Aquí tenemos un higroma quísquico o un linfangioma donde hay un tumor de vasos linfáticos que se encuentra en el cuello. Ustedes al nacer van a ver esto. Si es blanco, es un higroma quístico o un linfangioma. Van a escuchar la respiración ruidosa del recién nacido, que respira con un estridor que se escucha de lejos. Entonces a estos niños hay que intubarlos rápidamente para evitar que exista la muerte por asfixia. Luego ponerles una vía, mantenerlos calientitos y referirlos a un tercer nivel para que solucionen este problema. Yo he operado a estos niños, en algunos casos, lamentablemente por aquí pasa el nervio facial por debajo de la oreja y está muchas veces incluido en el tumor y hay que usar un electroestimulador para localizar las ramas del nervio facial y que no exista como secuela una parálisis facial. Ahora hay sustancias esclerosantes que se inyectan y se van reduciendo el tamaño de estos tumores que pueden llegar hasta el mediastino y obstruir la vía aérea. Pero lo que ustedes pueden hacer si ven un niño en un centro de primer nivel o en su internado, bueno, pues intubarlos, ponerles una vía, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, poner hemangioma o linfangioma o higroma quístico y referirlos a un tercer nivel, ¿no? Entonces ahora ya existen estas sustancias esclerosantes que van a ir disminuyendo y evitando una cirugía con lesiones del nervio facial. El teratoma que les hablaban, que es ese tumor con pelos, dientes, uñas, puede encontrarse en la vía aérea y ser causa de muerte por asfixia. Ustedes al nacer pueden ver, este es un linfangioma, también un tumor blanco de linfa que no circula, que hay una obstrucción y se puede presentar en el cuello, en la vía aérea y producir. En estos casos se intuba y se refiere al paciente. Luego tenemos nuestro linfangioma a nivel de la axila que puede ir hasta el cuello y ese es el teratoma, ¿no? Un teratoma, si ustedes se fijan bien, miren, está en el cuello, aquí el niño está intubado, tiene su tubo y luego va a ser sometido a una intervención quirúrgica donde se va a retirar todo este tumor, donde hay pelos, uñas, hay teratomas dentro de la boca, miren, aquí hay un teratoma cístico donde hay dientes, uñas, pelos, y hay que retirar todo esto, pero hay que intubar previamente o hacer una traqueostomía en caso de que sea difícil o imposible intubar por la presencia del tumor que está dentro de la boca y que no deja que pueda respirar el niño, ¿no? Entonces son emergencias quirúrgicas que requieren de estabilizar al paciente por parte de ustedes, ponerle una vía, mantenerlo calientito y referirlo con un diagnóstico teratoma en vía aérea, ¿no? Bueno, vamos a ir más abajo, entonces vamos a ver
problemas que se pueden presentar ya en la cavidad torácica. Tenemos dos patologías, las más importantes, hay muchas más, pero vamos a hablar de la atresia de esófago y de la hernia diafragmática como patologías estrellas que se presentan en los niños al nacer y que tienen que ser diagnosticados precozmente para evitar complicaciones. En la atresia de esófago es una falta de continuidad del esófago, donde existen dos extremos, en algunos casos muy separados, que dificulta la anastomosis y la solución del problema. Estos extremos del esófago pueden terminar en fístulas en la tráquea, una fístula proximal, una distal, o ambas fístulas de ambos extremos, o ambos extremos muy separados. Lo importante es que sepamos hacer el diagnóstico clínico de esta malformación para poder realizar la estabilización del paciente, las medidas de emergencia y luego el traslado del paciente a un tercer nivel. Vamos a ver algunas características de estas patologías. La atresia entonces es una malformación congénita que afecta el esófago del recién nacido y se caracteriza por carecer de permeabilidad, donde no hay comunicación con el estómago, y que puede haber una comunicación con la vía aérea por una fístula esófago-traqueal o traqueoesofágica. Hay 5 tipos de atresia de esófago para que más o menos ustedes conozcan. Estos 5 tipos tienen características diferentes que vamos a ver aquí. El tipo 1 es una atresia sin fístulas, donde ambos extremos están totalmente separados y es muy difícil su reparación. Felizmente se presenta en un muy poco porcentaje. Estos extremos tienen que, de alguna manera, antes se introducía algunos dilatadores que empujaban y trataban de aproximar, ya sea por la boca y otros por una gastrostomía, que empujaban el cabo distal para aproximarlo al proximal para hacer una anastomosis. Esta es una segunda variedad que también se ve en muy raros casos, donde hay la atresia de esófago con una fístula traqueoesofágica proximal del extremo proximal. Esto está mal porque generalmente el extremo distal está muy lejos del proximal, está más o menos así como se ve acá. Y esta es la más frecuente, es una atresia de esófago con una fístula traqueoesofágica distal muy cerca del extremo proximal. Esta es de fácil solución, se retira la fístula y se hace una anastomosis de los dos extremos. Aquí hay una variedad donde ambos extremos terminan en fístula en la tráquea. Y otro que hay una variedad donde no hay atresia, pero hay una fístula entre la tráquea y el esófago. Y otra última que puede ser simplemente una estenosis del esófago que se soluciona con dilataciones esofágicas. Bueno, aquí tenemos una fístula traqueoesofágica distal, donde está muy cerca del esófago, donde puede ser más fácil su reparación. Bueno, esta atresia esofágica puede estar asociada con otras malformaciones congénitas que hacen que sea su solución muy complicada al ver que existen de repente malformaciones cardíacas, tetralogía de Fallot, puede haber malformaciones geniturinarias, puede haber imperforación anal, defectos de vértebras, etcétera, que se resumen en un mnemotécnico que es bacteriano. Bueno, pero lo importante no es eso para ustedes es ver la clínica de estos cuadros. Para que ustedes entiendan fácilmente, cuando ustedes entran a recibir un niño con el pediatra en su internado, puede ser que la ginecóloga o la obstetra nos diga que hay bastante líquido amniótico. Entonces, cuando nosotros recibimos al niño, vemos que hay una cialorrea abundante, hay una cianosis, puede haber regurgitación y el antecedente de polihidroamnios, o sea, un aumento del líquido amniótico. Entonces eso nos hace pensar que algo está pasando porque hay un polihidroamnios. Entonces vamos a pedir una sonda a la enfermera y vamos a meter una sonda
nasogástrica, y si no pasa la sonda es que hay una atresia de esófago. Ya la sonda se tranca en el segmento proximal. Esa es una forma de hacer el diagnóstico, más los signos o los aspectos clínicos de la atresia. Entonces, si vemos que no pasa, no es necesario utilizar una sustancia de contraste, simplemente se inyecta a través de la sonda un poco de aire y eso hace de medio de contraste y se saca una radiografía, donde vamos a ver el defecto, ¿no? La atresia de esófago. En algunas variedades hay algunas características especiales. Bueno, entonces tenemos cómo vamos a hacer el diagnóstico. Hay cianosis desde el primer momento, asfixia, puede haber una neumonía ya cuando uno no hace un diagnóstico temprano, se puede complicar con una broncoaspiración y una neumonía química o algunas otras complicaciones. Entonces tenemos un antecedente de polihidroamnios. Hay salivación aumentada, cialorrea aumentada, hay distrés respiratorio, cianosis, más tarde puede haber vómitos en la alimentación, ahogos y más tarde si uno no hace el diagnóstico neumonía, pero lo importante es el diagnóstico inmediato con la cianosis, la cialorrea y el antecedente de polihidroamnios. Nosotros vamos a pedir una radiografía de tórax. Entonces vamos a introducir la sonda nasogástrica y vemos que no pasa, hay una hipersalivación y en la radiografía vamos a ver el defecto donde no se necesita una sustancia de contraste. Aquí vemos la sonda que se ha enrollado, el cabo proximal donde hay aire. No hay aire en el resto del esófago, pero hay aire en el estómago, lo que indica que esta atresia tiene una fístula tráqueo-esofágica distal, por donde entra de la tráquea al estómago aire. ¿Ya? Entonces, ese es el diagnóstico de una atresia de esófago. ¿Qué hacer? Entonces, el tratamiento para nosotros, para ustedes, para los internos médicos generales, es introducir un catéter o una sonda cualquiera para aspirar el fondo de saco proximal y evitar una broncoaspiración. Hay que aspirar permanentemente el contenido del saco proximal. Hay que ponerlo en una posición semi-inclinada y de cúbito prono. Hay que ponerle una vía para mantener el equilibrio hidroelectrolítico, evitar la intubación endotraqueal, no se debe hacer. Mantenerlo calientito, se lo puedo meter en una bolsa de plástico para mantener el calor o envolverlo con algodón y ponerlo en una caja de manzanas o donde lo que tengan en el momento de trasladarlo. A veces tenemos una cuna de transporte, por lo menos una ambulancia con oxígeno, entonces se los refiere. Pero si están en el campo, pues una caja de manzanas, envolver con algodón, poner una vía, tener una sonda con una persona que esté aspirando permanentemente el segmento proximal. Ese sería, y poner el diagnóstico de atresia de esófago, porque ya tienen ustedes el diagnóstico, y referirlo antes de que hayan complicaciones y que dificulten la solución. En la técnica quirúrgica, que antes era muy difícil, que inclusive había que hacer un reemplazo esofágico con intestino delgado, con yeyuno, con intestino grueso, ahora ya existen técnicas mucho más sofisticadas que yo ya no he llegado a aprender, digamos así, porque yo soy cirujano pediatra, yo opero estas cosas, pero ahora están haciendo maravillas en otras partes, técnicas japonesas, donde hay un alargamiento, una elongación, un long gap se llama, donde se hace la elongación de los segmentos para acercarlos y hacer una anastomosis, evitando un reemplazo un reemplazo esofágico por intestino.
Entonces, las técnicas, el reemplazo esofágico es el último recurso. Hay otros ahora, ¿no? Entonces puede ser el tipo de atresia, dependiendo del tipo de atresia de esófago, la tenencia de una esofagostomía previa y el cabo corto, el proximal, el distal o ambos, hay que acercarlos. Hay técnicas quirúrgicas donde se hace una anastomosis primaria diferida, una elongación intratorácica, otra elongación sacando los extremos fuera del tórax y alargando, enrollando como si estuviéramos enrollando una lata de sardinas, para luego hacer la técnica de Kimura con la anastomosis terminal. El último recurso sería el reemplazo esofágico, que puede ser gástrico, o sea, elevando el estómago hacia arriba, o intestinal y ayuno o colon. Bueno, esas son cosas que ya de especialidad y lo que nosotros tenemos que hacer es estabilizar al paciente, considerando una emergencia quirúrgica y luego que sea estabilizado, referirlo a un tercer nivel, ¿no? Bueno, la cirugía es hacer una incisión en el cuarto espacio intercostal a la derecha, donde retirando la pleura sin llegar a pasar por la pleura, se colapsa el pulmón con ayuda del anestesiólogo y llega al mediastino, donde vamos a ver los dos extremos y los vamos a separar, ¿no? Pero eso ya es problema del especialista, ¿no? De la especialidad. Entonces hace una anastomosis terminal. Hay muchas técnicas actuales, hay algunas complicaciones en el posoperatorio y no está exento de dehiscencia de la sutura, puede haber estenosis en la parte de la cirugía, puede haber reflujo gastroesofágico o la dehiscencia con una mediastinitis y sepsis y la muerte del paciente. Aquí está la anastomosis, siempre queda un extremo distal más delgado. Yo pongo esta sonda más lejos, más o menos trato de llegar al IE1 para que en la alimentación posterior no haya complicaciones o contaminación o dehiscencia de la sutura en contacto con la leche, ¿no? Bueno, ese sería todo respecto a atresia de esófago, que es una de las malformaciones que se manifiestan con dificultad respiratoria por la estenosis o la atresia con la fístula traqueoesofágica. Esto ustedes pueden hacer el diagnóstico y referir al paciente. La otra patología es la hernia diafragmática. Este es un problema muy complicado, muy grave, muy difícil, de muy sombrío pronóstico. Todavía se está trabajando en ver algunas técnicas para solucionar este problema. La hernia diafragmática consiste en un defecto del diafragma por donde las vísceras abdominales pasan hacia el tórax, desplazando al corazón al lado derecho y al pulmón al lado derecho. Existe una hipoplasia pulmonar y una ausencia de vísceras abdominales en la cavidad abdominal. Es relativamente fácil hacer el diagnóstico desde el momento en que el niño nace, por la gran dificultad que tiene, gran dificultad respiratoria, una cialorrea abundante, cianosis generalizada, y al auscultar y tratar de ver la frecuencia cardíaca, el latido cardíaco, bueno, vamos a ver de que hay una aparente dextrocardia, el corazón se lo escucha al lado derecho, y en el hemitórax izquierdo se escuchan ruidos hidroaéreos, que es por la presencia de vísceras o de intestino en la cavidad torácica derecha. O sea, la hernia es este defecto que puede ser
En la derecha, la más frecuente es la hernia de Bos-de-Aleg, que es un defecto en la región posterolateral del diafragma, mucho más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. Aquí tenemos las hernias, la hernia de Bos-de-Aleg al lado derecho, al lado izquierdo, mejor dicho, al lado derecho, es menos frecuente, en el hiato diafragmático y en un orificio de Morgagni, donde las vísceras pasan todas, el intestino, inclusive parte del hígado con lesiones del hígado, pasan hacia la cavidad torácica, ¿no? Desplazando al corazón al lado derecho y el pulmón hipoplásico que se encuentra presionado por las vísceras abdominales. Aquí tenemos el defecto del diafragma. Una vez retirados las vísceras, se hace la reparación del defecto, pero lamentablemente el pulmón sigue hipoplásico, dando complicaciones tremendas, donde existe hipertensión pulmonar, donde existen complicaciones que requieren de medicamentos y de algunas medidas que no van a dar generalmente resultado. Aquí vemos en la radiografía, una vez que nosotros hemos visto que hay dextrocardia, aparente dextrocardia, ruidos hidroaéreos, hacemos una radiografía y vamos a ver que la cavidad abdominal está vacía y hay imágenes hidroaéreas en el hemitórax izquierdo. Esto ha diagnosticado una interna de pediatría que estudió conmigo ahí, o sea, fue estudiante de UPAL, y al tiro yo estaba atendiendo un parto, una cesárea a un lado y nació un niño en el quirófano, donde tuvimos que separarnos. Yo entré a un lado y la interna al otro lado. Cuando yo me desocupé, fui a ver y me dijo, parece que tiene una hernia diafragmática. Escucho el latido cardíaco al lado derecho, hay una gran dificultad respiratoria, el niño está cianótico, está con cialorrea, y escucho ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. Le sacamos una radiografía después, claro, lo pusimos con oxígeno en incubadora y luego lo referimos al tercer nivel para que sea manejado en un hospital en terapia intensiva. La radiografía nos mostró lo que están viendo ustedes ahora, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí el corazón desplazado al lado derecho, las imágenes hidroaéreas. Entonces vamos a ver que existen todas estas complicaciones: hernia diafragmática, hipoplasia pulmonar, que es lo más grave, deficiencia del agente tensoactivo, donde no se puede abrir los pulmones, o sea, los alveolos, desviación del mediastino, hipoxemia, hipercapnia, acidosis. Esto va a llevar a una vasoconstricción arterial pulmonar, hipertensión pulmonar y una serie de complicaciones que van a tener que ser manejadas con medicamentos y luego la cirugía, pero la mayoría fallece por la hipoplasia pulmonar. Entonces, como un resumen de lo que se ve, hay una triada: cianosis, disnea aparente, dextrocardia, ¿ya? Cuando son niños menores de 1000 gramos y la intubación es muy temprana, se hace intubación que no debería hacerse, son factores de mal pronóstico. Aquí vemos un dibujo donde vemos las vísceras dentro del tórax, ¿no? Ese es un dibujo, pero aquí vamos a ver todos los datos epidemiológicos, las estadísticas. Es más frecuente en varones que en mujeres. La incidencia es de 1 cada 2000 a 2000 recién nacidos vivos, y hay una predisposición genética en personas con antecedentes autosómicos recesivos. Está relacionado con trisomía 18, 21 y 23. En el 30% de los casos los fetos nacen muertos, de los cuales 30-50% mueren antes de transferirse a un centro especializado. Es muy grave
pero se diagnostica y ahora ya hay algunos recursos que se tienen en los hospitales de tercer nivel, donde podemos hacer algún tratamiento de la hipertensión pulmonar y de todas las complicaciones, ¿no? La oxigenación con membrana extracorpórea, que es el OMEC, que es lo que más resultado está dando, por lo menos para poder mantener vivo al paciente, oxigenado, y probar algunas técnicas. Bueno, la separación del diafragma no es ningún problema, pero la expansión del pulmón hipoplásico es el problema. Se han probado algunas técnicas. Aquí está la incisión que se hace para reparar. Generalmente se hace una inyección a nivel del abdomen para debajo del diafragma llevar las vísceras a la cavidad abdominal y no meterse a la cavidad pleural porque puede provocar más complicaciones, ¿no? Sobre las complicaciones que existen. Aquí vemos la reparación quirúrgica. Se hace una sutura en el defecto del diafragma después de haber llevado todas las vísceras a su lugar. Aquí tenemos la sutura. Y aquí vemos el hígado, que ha estado parte del hígado metido en el defecto con laceraciones en el hígado. Bueno, en el afán de encontrar alguna solución se ha probado la cirugía intrauterina, es decir, cuando todavía el feto no está viable, pues se puede abrir y llevar las vísceras al abdomen y reparar el defecto, pero no se corrige la hipoplasia. Lo que se está haciendo, se ha hecho en algunas partes, es la oclusión traqueal fetoscópica a través de un tubo endotraqueal. Se introduce en el feto inútero por una punción y la introducción de un tubo endotraqueal con un balón y que llegue hasta la tráquea del feto. Entonces ahí se infla el globo, el balón, para que exista una obstrucción traqueal y no se deje salir el líquido dentro de los pulmones. El feto está recibiendo el oxígeno a través de la sangre materna y el pulmón está lleno de líquido amniótico, de líquido, que se vacía ese líquido cuando el niño nace y entra aire a los pulmones, la primera respiración. Pero mientras está en útero, pues los pulmones están llenos de líquido. Y ese líquido se va produciendo continuamente, entonces si se hace una oclusión traqueal, ese líquido va a aumentar y tal vez va a corregir o va a evitar la hipoplasia pulmonar. Se han encontrado algunos resultados que con algunas complicaciones, esta intubación fetal y acceso a la tráquea para colocar el balón se hace entre las 27 y 32 semanas, ¿no? Y de gestación, y existen complicaciones como la ruptura prematura de membrana, la muerte del feto, muchas veces complicaciones en la mamá. O sea que sigue todavía siendo un procedimiento que no ha dado completamente buenos resultados. La ruptura prematura es la complicación más frecuente asociada a este tratamiento de la oclusión traqueal fetoscópica. Lo que más ayuda es el ECMO, ¿no? Que es la circulación extracorpórea, la oxigenación que se maneja en los hospitales. No todos tienen esta oxigenación por membrana extracorpórea, son máquinas donde circula la sangre por un pulmón artificial y la lleva de regreso al torrente circulatorio, ofreciendo al bebé una oxigenación adecuada a la vez que permite que los pulmones y el corazón descansen o empiecen a separarse, pero no da el 100% del resultado, sigue siendo un procedimiento más. Con el tiempo se verá alguna otra
otro procedimiento. La medicina va avanzando y va mejorando todo, ¿no? Eso sería todo por hoy y quisiera yo que ustedes me comenten alguna inquietud, alguna duda que tengan, algún comentario sobre todo lo que hemos visto, todo lo que significa emergencia o urgencia quirúrgica en el recién nacido que se manifiesta con signos de dificultad respiratoria, desde una atresia de coanas, tumores en la vía aérea, la atresia de esófago, la hernia diafragmática, ¿no? Como las cosas más importantes que ustedes pueden diagnosticar y manejar, ¿no? Manejar por lo menos inicialmente, pero darse cuenta de que existe esta patología y que ustedes pueden diagnosticar. Me gustaría que hagan alguna pregunta, algún comentario. A ver, tenemos algunos minutos para poder compartir. ¿Algún comentario? Doctor, buenas noches. Más que todo, preguntarle sobre el asunto del material, bueno, en este caso las diapositivas. ¿Usted nos va a disponibilizar en la plataforma? Debe haber algunos o alguno de ustedes que ha grabado, ¿no? Que ha grabado